África subsahariana, un continente de contrastes y diversidad, alberga historias profundamente arraigadas en su tejido social. Sin embargo, detrás de la belleza y la riqueza cultural de esta región, yace una realidad peligrosa y preocupante. En este documental exploraremos un aspecto oscuro que afecta a los narradores de estas historias, la violencia dirigida contra los periodistas. Bienvenidos a Panorama, donde todo es posible. Yo soy Nacheli Arciniega. Hoy, en una transmisión especial desde África subsahariana, exploraremos las vidas y los desafíos de los periodistas, ya que a lo largo y ancho de esta región, los periodistas se enfrentan a un riesgo constante, mientras que buscan exponer la verdad y llevar a la luz cuestiones críticas que afectan a sus comunidades. Lamentablemente, muchos de ellos se encuentran en la línea de fuego, víctimas de agresiones físicas, intimidación y censura, en su búsqueda inalcanzable por la verdad. Hoy, en este programa, tenemos el honor de presentar a Mariana Torres, una reportera cuyo compromiso, pasión y dedicación han hecho de ella un faro en la búsqueda inalcanzable de la verdad. Y nos preparó una cápsula sobre los estereotipos y sesgos que se tienen sobre África subsahariana. Vamos contigo, Mariana. ¿Podrías describirme a África en 2 palabras? Pobreza y hambre. Pues mucha pobreza y no tienen agua. Pobreza y sinónimo de guerrillas. Hay mucha pobreza y escasez de agua. Hay muchas guerras y hay hambruna. Poco porvenir y mucha explotación. Hay mucha carencia de recursos y son muy pobres. Pobreza y falta de agua. Animal y sol. Música y tribus. Como lo hemos visto en entrevistas realizadas y gracias al periodismo en África, a menudo se presentan estereotipos y sesgos que pueden distorsionar la imagen del continente, aperturando prejuicios que provocan que en otros países vean a África como un país pobre, con violencia, salvajismo y folclore. En esta investigación encontraremos que África subsahariana no es solo eso. África subsahariana se encuentra por debajo de la frontera sur del desierto del Sahara. Contiene a 9 de los 10 países más pobres del mundo. Se encuentra por debajo de la frontera sur del desierto del Sahara y cuentan con oro, petróleo, piedras preciosas, tierras fértiles y minerales. Sin embargo, a pesar de tener todas estas riquezas, están en los 9 de los 10 países más pobres del mundo. ¿Pero por qué? Pues esto viene desde la Edad Media, ya que los barcos europeos tomaban suministros y los comercializaban quitándole a África ese valor agregado. Agregándole a esto las enfermedades que llevaban los europeos, que con ellas traían pandemias que bajaron el nivel de calidad de vida en África, sumándole que se llevaban a esclavos para realizar productos manufacturados y regresarlos a África vendiéndolos aún más caros. Cuando se prohíbe la esclavitud en el siglo XIX, muchos países europeos dejan a un lado a África, quitándoles una gran fuente de ingresos, y las guerras comienzan a aumentar, bajando aún más su calidad de vida en este país. Pensamos que después de la industrialización en Europa, todo iba a cambiar, pues resulta que se esperaba que todas las fábricas se pusieran en África. Sin embargo, no fue así. Al contrario, los continentes europeos y Estados Unidos solo se dirigían a África para quitar suministros y llevarlos a la venta en otros países. Pero, ¿todo África es pobre? Solo 9 de 10 países en este continente son pobres. ¿Y cuál es el 10º? El Congo. Al hacer frontera con África Central, lo exenta de ser al 100% de los 10 países más pobres del mundo. En esta parte del continente encontramos repartidores, joyeros, vendedoras de pan, personas que sueñan con ser ricos y buscan cómo sacar dinero día a día, ya que una gran parte de la población busca a diario salir de su umbral de pobreza. Un panorama distinto
al África que conocemos, con falta de agua, guerras y únicamente personas que no tienen dinero ni comida para subsistir. Como lo hemos visto en las entrevistas realizadas y gracias al periodismo en África, a menudo se presentan estereotipos y sesgos que pueden distorsionar la imagen del continente, aperturando prejuicios que hacen que en otros países vean a África como un país pobre, con violencia, salvajismo y folclore. En esta investigación encontraremos que África subsahariana no es solo eso. Justo enfrente de la población, que gana menos de €1 por día, se encuentra la zona más rica del país. De ese lado viven los ricos. Los invitados no deseados nos quedamos afuera. Ellos tienen toda la minería, mientras nosotros solo la pesca. Ellos solo salen al río para divertirse y nosotros para trabajar. Como hemos visto, no todo es hambruna y pobreza. También existe una parte en subdesarrollo. Actualmente, empresas ven a algunos países de África subsahariana como punto de atracción por las perspectivas que ofrecen de negocios. Pero son cosas que no podemos conocer, ya que en países como este solo se nos permite publicar lo que el gobierno quiere. Para ti, ¿qué es la protección a los periodistas? Ya no hay respeto por los periodistas. No se valora su trabajo. En muchos países, el ser periodista cuenta como trabajo de alto riesgo, a pesar de ser los guardianes y encargados de difundir información. Ahora, si publican algo que al gobierno o a las mafias no les guste, solo los amenazan para callarlos o matarlos. Que es pésima porque ellos no tienen como tal una seguridad garantizada hacia su persona. Los periodistas no tienen protección, se enfrentan a amenazas e intimidación por hacer su trabajo. El mismo gobierno los ataca y los calla. Que deben de tener más protección y leyes que los protejan, porque son personas que nos transmiten información muy importante del mundo y de lo que pasa en nuestros alrededores. Y es un trabajo de muy alto riesgo en la actualidad. Estamos en un país libre, según esto, y no creo que sea tan libre, puesto que los periodistas al decir o al sacar algún artículo de algunos funcionarios políticos o poderosos, ellos los acortan y los amenazan y así hacen que no salga ese artículo, y ellos, pues los periodistas, no están en derecho de expresarse, puesto que tienen muchas amenazas, no nada más para ellos, sino que también para sus familias. Y luego los mandan a cubrir algún evento, ya sea catastrófico, o sea, temblores, guerras, etcétera, y no los mandan con ninguna protección. Entonces, realmente, pues así, apoyados no están, y para mí está muy mal eso. No existe la protección a los periodistas, nadie se preocupa por ello. Según existe la libre expresión, ya ellos son los primeros que callan. Y es prohibido expresar, los envían a las guerras y sin armas. África subsahariana ha sido objeto de representaciones manipuladas por los medios de comunicación, provocando una visión sesgada y mal informada del continente, debido a lo que se les deja publicar a los medios acerca de esta región, comenzando así con la tergiversación de la información que llega a otros países. Es por eso que muchas veces los periodistas no podemos publicar las partes ricas de África o las que están en subdesarrollo. Presento para ustedes Mariana Torres. Así es, Mariana. En la actualidad tenemos mucha manipulación de información por parte de los gobernantes, ya que aún no se promueven políticas y leyes que salvaguarden la integridad física y la libertad de expresión de nuestros periodistas. Muchísimas gracias por esta cápsula. Ahora nos damos cuenta todo lo que viven los periodistas para poder llevarnos la información hasta la puerta de nuestro hogar. A continuación, tenemos una entrevista con Emma Sotelo, periodista que fue detenida en la guerra de Sudán y ha trabajado por más de 5 años en la guerra en diferentes países. Emma, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Y tú, Nash? También muy bien, gracias, Emma. Es un placer que estés con nosotros hoy en este programa.
compartiéndonos lo que viviste en África subsahariana. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a ser detenida durante esta guerra? Pues estaba en África para informar sobre la situación humanitaria en la región. Mientras cubría los enfrentamientos, fui detenida junto con otras periodistas por militares. Una experiencia tremendamente difícil. Nos mantuvieron en condiciones precarias, con poco acceso a alimento y a agua. Lo que nos mantenía, o en lo personal, lo que a mí me mantenía, era documentar lo que podía sobre la situación del lugar, a pesar de estar en riesgo. Tomaba notas escondidas, mantenía conversaciones con otros para entender su situación. En verdad, Emma, es inspirador ver cómo encontraste la manera de seguir informando, incluso en la situación que estabas en ese momento. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve ahí por más de 5 meses, Nash. A pesar de ser reportera, no les importó. Nunca les importa en realidad. Ahora lo que buscan es callar a los periodistas como del lugar y de la forma que sea. Si eres mujer, te tratan de lo peor, más en países como lo es África. Intenté pedir apoyo en mi país, en México, pero nunca recibí respuesta. No sé si no llegó mi petición o más bien nunca salió. Aquí no existen abogados ni quien te ayude. Al salir de tu país a cubrir notas de otros países donde hay guerras, a pesar de que tu televisora te diga lo contrario, sabemos que perdemos todo tipo de protección. Así que siempre venimos preparados para todo, hasta para morir en el intento. Qué experiencia tan intensa, Emma. Sin duda nos deja pensando lo difícil que es para ustedes transmitirnos una noticia e informarnos de lo que sucede alrededor del mundo. Cuéntanos, ¿qué mensaje quieres transmitir a través de tu experiencia? Sí, Nash, la verdad es que sí quisiera. Quisiera destacar la importancia del periodismo en situaciones de conflicto. Mi experiencia solo muestra la necesidad de proteger la libertad de prensa en todo el mundo. Definitivamente, Emma es un recordatorio crucial de lo que es el periodismo valiente y comprometido. Muchas gracias, Emma, por compartir tu experiencia con nosotros. En otras noticias y hablando de este tema, tenemos a Fernanda Velasco, quien se encuentra en la nueva sede donde será la capacitación a periodistas de todas partes del mundo. Fernanda, vamos contigo. Así es, Nash. Nos encontramos en un campamento que brindó la ONU junto con el Consejo de Asociación Internacional de Comunicación, en donde vendrán periodistas de todos los países a capacitarse acerca de lo que es el derecho internacional humanitario, sobre las normas y principios que buscan proteger a las personas afectadas por conflictos armados. Serán capacitaciones mensuales que les ayudarán a que los equipos de periodistas vayan mejor preparados y más seguros a países en diferentes entornos. Tenemos aquí a la creadora de este proyecto. Por su seguridad no mostraremos su identidad, pero nos contará un poco acerca de lo que se trata este programa. Mucho gusto. ¿Podría contarnos un poco más acerca de lo que se trata este proyecto? El gusto es mío. Muchas gracias por permitirme mostrarles lo que haremos con las nuevas capacitaciones a los periodistas. Aquí se les brindará un entrenamiento basado en los protocolos que les permitirá protegerse a sí mismos y a su integridad física, con medidas preventivas y respuestas en casos de emergencia, como buscar rutas de acceso y salidas aseguradas al encontrarse en ese lugar. También se les ayudará con psicólogos especializados en el tema para que tengan una mejor estabilidad emocional al momento de encontrarse en zonas de conflicto. Como sabemos, no son momentos fáciles, ya que se ven muchas muertes, muchos problemas de salud, mucho trabajo que ellos tienen que hacer para no ir a ayudar a las personas, ya que ellos como periodistas no se pueden meter a la zona, pero es algo que se les queda grabado, momentos trágicos que se quedan guardados en sus mentes de muchos de los periodistas para siempre. Es por eso que buscamos que tengan ayuda psicológica. Esta va a ser la única que se les va a seguir dando cada mes para que ellos puedan platicar con alguien especializado y puedan afrontar todo lo que viven en su día a día. También se les dará cursos sobre sus derechos y las nuevas leyes aprobadas de la protección a los periodistas.
se abrirán nuevas leyes aprobadas por la ONU, en donde se protegerán aún más a los periodistas, evitando así descensos de compañeros nuestros, y ellos puedan tener conocimientos de los cuales sean sus derechos, sus obligaciones, estando dentro y fuera de su país. Cómo pueden cubrir notas sin tener que ser arrestados o llevarlos a aislamiento. Estas capacitaciones podrán ser por medio de un webinar o presenciales, de manera que ellos se puedan sentir más cómodos y asistir a todas sus sesiones. Es importante que todos tomen estas sesiones, ya que el plan que se busca a largo plazo con este proyecto es que todos los periodistas se sientan protegidos y se sientan seguros a la hora de entrar en zonas de conflicto, en países en guerra, donde hay desigualdad, sobre todo para las mujeres, ya que a veces sufren mucho como en cuestiones de acoso, de violencia. Es por eso que se les darán estas capacitaciones para que ellas o ellos sepan cómo actuar ante un problema o algún conflicto. Muchas gracias por compartir con nosotros toda esta información acerca de las capacitaciones para los periodistas y también por dejarnos entrar a sus instalaciones. Un gusto conocerlo. Así es como se darán estas capacitaciones, Nash. Capacitaciones que a partir del 2024 serán obligatorias para todos los periodistas y más para los que quieran salir a campo en situaciones de conflicto. Será importante que todos las tomen, ya sea por medio de webinars o presenciales. Presentó para ustedes Fernanda Rodríguez. Muchas gracias por la información, Fer, sobre un tema tan interesante, y este lugar se ve muy bonito. Esperemos en unos meses estar por allá visitándolos y conociendo más acerca de todos nuestros derechos que tenemos como periodistas. No se despeguen de sus lugares, que regresando tendremos una cápsula con José Aguirre, quien nos contará qué pasó con África subsahariana después del COVID-19. Nos vemos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en Panorama, donde todo es posible. Como les mencionaba antes del corte, el día de hoy tenemos un documental realizado por José Aguirre, en donde nos platica un poco más acerca de África subsahariana, para poder adentrarnos más en este país y las consecuencias que les dejó el COVID-19 a su paso. Vamos a verlo. En la frontera sur del gran desierto del Sahara, podemos encontrar una región geográfica llamada África subsahariana, la cual abarca un total de 29 países, incluidos los de su extremo oriental, los cuales cuentan con una población de más de 200 millones de personas. Ahí se encuentra el Cuerno de África. En conjunto, son países que sufren sequías, inseguridad y después de la pandemia del 2019, sufrieron un incremento notorio en los precios de alimentos, debido a la caída de los precios en las materias primas. Sumándole a esto, los combates con Sudán que provocaron que la situación se agrave cada vez más. En una pequeña entrevista con Diana Collin, vocal general y presidente del gobierno responsable de África subsahariana y cooperación, nos adentraremos en una África subsahariana post-pandemia. Nos contará cómo inició la crisis humanitaria, cómo ha continuado después de una pandemia tan grande y los números de víctimas que dejó el COVID-19. Gracias, José. Pues todo comienza en noviembre del 2020, cuando Abiy Ahmed ordena a las Fuerzas Armadas atacar contra las Fuerzas Nacionales del Tigray, provocando una crisis humanitaria que continúa hasta el 2022 con las elecciones de Kenia, las cuales fueron marcadas por tensiones políticas y traer con ellas mucha violencia, por lo cual fue considerado un año clave para el Cuerno de África, ya que puso más de 800,000 víctimas mortales, mientras que el COVID-19 solo dejó 256,000 víctimas de muerte, relativamente bajo en comparación a todas las pandemias que ha sufrido esta región o a las defunciones que han vivido gracias a las guerras. Como podemos ver,
Durante muchos años, África ha sufrido diferentes pandemias, como la tuberculosis, con 400,000 muertos y 2,5 millones de infectados, y la malaria, con más de 450,000 muertos y 3,5 millones de infectados. Es decir, en estas regiones los habitantes saben lo que es una pandemia y el número de muertes que se viven en estas ocasiones. Sin embargo, y como era de esperarse, a pesar de no tener un número severo de contagios, sufrieron de una lenta vacunación y negación de vacunas, que exacerbó la desigualdad alimentaria, la pobreza y el desempleo que se da porque el 35% de la población no tiene menos de 60 años. La edad media en África subsahariana es de menos de 21 años, convirtiéndolo así en un país que no tiene posibilidad de ser una economía emergente post-pandemia. Abdual, un padre de familia que intenta sacar a sus 6 hijas adelante. Después de la pérdida de su esposa, nos cuenta cómo es la vida en África subsahariana, con una crisis humanitaria post-pandemia. El momento más difícil en mi vida fue la pérdida de mi esposa, ya que en ese instante me di cuenta que tenía que hacerme responsable de mi vida y la de 6 pequeñas más. Un proceso complicado, pero con ayuda de mi hermana podía salir a trabajar para ganarme algunas monedas. Pero con eso no me era suficiente para comer. Los pagos aquí son mínimos e incluso no hay trabajo. Pasé más de 8 meses pidiendo monedas en la calle para sacar comida para mis hijas. Actualmente, en el lugar donde vivimos pasamos mucha hambre y es desesperante no poder sacar a mis hijos adelante. En estos 4 años he tenido que sepultar a 3 de mis hijas. 2 de ellas murieron al no ser atendidas a tiempo en ningún hospital. Ellas tenían mucha fiebre ese día y yo no pude ayudarlas, ya que no tenía medicinas, ni mucho menos dinero para comprarlas. La más pequeña no sé la razón, pero me imagino que fue de hambre. Una mañana desperté y mi niña ya no respiraba. Mi hermana falleció durante el parto. Al no tener las suficientes fuerzas, dio a luz en nuestra casa. Gracias a Dios, la bebé sobrevivió. Pero ahora tengo una boca más que alimentar y no tengo recursos ni trabajo para hacerlo. Un proceso muy complicado para mí, ya que a diario salgo a buscar comida al lado de mis hijas sin éxito alguno. Es por eso que ya no quiero vivir en este país, lleno de pobreza, desigualdad, sin medicinas, ni médicos que nos atiendan. Solo espero poder ahorrar un dinero para irme a otro lugar, poder trabajar y que mis hijos estudien y sean alguien en la vida. Pero aún, por culpa del COVID, no hemos podido salir adelante. Después de tantas pérdidas, lo único que quiere Abdual es sacar a sus 5 hijas adelante. Y vive con el sueño de emigrar a otro país en donde pueda realizar su vida de una forma diferente junto a sus hijas. Los duros golpes que le ha dado la vida a Abdual no lo han detenido para continuar en la lucha por salvar a su familia y darle una manera más digna de vivir. ¿Qué más quisiera él que poder subsistir en su patria? Pero las circunstancias no se lo permiten. Así que él se prometió a sí mismo esforzarse día con día para buscar una mejor manera de vida para las hijas que siguen estando vivas. Las condiciones en las que se vive en África subsahariana de la actualidad pareciese que son infrahumanas, ya que no hay comida ni trabajo, y las autoridades no hacen nada por solucionar esta grave problemática, que afecta principalmente a jóvenes y niños. Sin embargo, las ganas que tiene Abdual por salir adelante, estamos seguros lo llevarán a cumplir el sueño de encontrar una mejor vida y poco a poco poder olvidar y superar los momentos complicados que pasaron en su vida. Aunque estamos seguros de que el recuerdo y el amor por su esposa, su hermana y sus 3 hijas, que ya no están con él, lo acompañarán y le darán el amor necesario para continuar en este viaje llamado vida. Bueno, después de esta historia tan conmovedora de Abdual y de conocer los diferentes panoramas de África subsahariana, podemos darnos cuenta que no todo es como se plantea en las noticias. Tenemos que hacer conciencia sobre muchas cosas, desde lo que viven los periodistas,
para enviarnos la información a la comodidad de nuestro hogar, hasta lo que viven las familias en otros países. Sin duda, momentos difíciles para los pobladores de esta ciudad. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una edición más de Panorama, donde todo es posible. Nos vemos en la próxima.